Hermanos, la religión nos dice qué es lo que Dios quiere que hagamos por Él. La religión nos habla de cuántas cosas tenemos que hacer por Dios. En cambio, de lo que nos habla su palabra es de lo que Dios ha hecho por nosotros. La primera carta de Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto es algo que empieza Dios, no nosotros. Dios es el que empieza esta interacción. Él nos ama, por lo tanto nosotros podemos amar a raíz de su amor. En cambio, la religión lo que nos dice es tenemos que hacer muchas cosas para que Dios nos ame. Pero lo que dice su palabra es todo lo contrario, que Él nos amó primero y gracias a ese amor nosotros podemos amar y nosotros podemos tener todo lo que quiere darnos. Por lo tanto, os voy a contar lo que dice la palabra de Dios sobre qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, cuál es el regalo que Dios nos ha hecho, cuál es la buena noticia que Dios nos ha dado. Pero tenemos que empezar desde el principio. Adán y Eva, que representan los primeros seres humanos, Adán significa hombre, Eva significa mujer, pecaron. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No fue solo por comer una manzana. La manzana esa representa un sistema de vida, una forma de vivir en la que no tienes a Dios en cuenta, sino que tú decides lo que está bien y lo que está mal. Si os fijáis en el texto, lo que dice es la manzana del conocimiento del bien y el mal. Y Satanás le dice, podréis ser como Dios si coméis esa manzana. ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga. Entonces, como Dios juzga, Adán y Eva al comer esa manzana empiezan a decidir lo que está bien y lo que está mal, es decir, empiezan a juzgar ellos su propio destino, su propio futuro, aquello que consideran bueno y aquello que consideran malo. Y ese pecado no es solo de Adán y Eva, también es nuestro. Nacemos con esa naturaleza de no tener en cuenta lo que dice Dios porque estamos separados de Él. Resulta que Dios le había avisado a Adán y Eva que la consecuencia de comer esa manzana significaría la muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, por culpa del pecado no solo estamos separados de Dios, sino que también morimos. Entonces, el pecado lo que hizo fue dos cosas principales. La primera, separarnos de Dios. El ser humano estaba en relación, en unión con Dios, en una unión espiritual a través del espíritu de las personas. Por culpa de ese pecado, no solo estamos separados de Dios, sino que también morimos. La muerte proviene del pecado. Antes del pecado no existía la muerte. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todas las personas morimos porque todas las personas pecamos. Cuando Adán y Eva comieron la manzana, de repente sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, empezaron a tener esa conciencia del pecado. Antes solo conocían lo bueno, ahora conocen lo bueno y conocen lo malo. Por lo tanto, se dan cuenta de que están desnudos y dice la palabra de Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto representa la religión. Ese delantal que se hace a Adán y Eva representa todo eso que nosotros hacemos intentando ganarnos el amor de Dios, intentando, digamos, comprar al juez, decirle a Dios, sí, sí, he hecho cosas malas, pero mira todas las cosas buenas que he hecho. Esos delantales representan ese tipo de religión, ese corazón de voy a cubrirme yo delante de Dios, estoy desnudo delante de Dios porque soy pecador, porque somos todos pecadores. No hay nada que pueda cubrirnos delante de Dios, pero intentamos cubrirnos a nosotros mismos con nuestras buenas obras intentando comprar nuestra conciencia, pero nunca podemos comprar a Dios. Entonces, Adán y Eva se hicieron este delantal precisamente para cubrirse esa vergüenza delante de Dios y delante de los demás. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios después hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Adán y Eva se habían intentado cubrir por sí mismos, pero eso no servía de nada. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que matar animales para cubrirlos con túnicas de piel. Esto puede pasar por alto, pero representa el primer sacrificio por el pecado. Esos animales murieron, de hecho, debió ser las primeras muertes que habían en el planeta Tierra nunca, porque nunca antes había nadie muerto, porque nunca antes había habido pecado, y esas primeras muertes son derramar esa sangre para que Adán y Eva estén cubiertos. Por lo tanto, Dios los vistió con un sacrificio animal. Es decir, ese pecado, Dios de alguna forma estaba remitiéndolo, estaba cubriéndolos de ese pecado con la sangre de un animal. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Cuando una persona le disparan y muere, muere por la pérdida de sangre. Cuando tú vas al médico y quieren ver cuál es el estado general de tu cuerpo, tu estado de salud, ¿qué hacen? Sacan sangre de ti, analizan esa sangre. La sangre es la vida de una persona o de un animal. Y entonces, si la sangre es la vida y el pecado es la muerte
la forma que tiene Dios de cubrir la muerte es con sangre. Por eso el pueblo judío estaba constantemente haciendo sacrificios para remitir sus pecados, porque el pecado es la muerte, la sangre es la vida, la sangre cubre el pecado. Pero claro, ese era un sistema que no era sostenible a largo plazo, no está limpiando de verdad esos pecados espiritualmente en la profundidad que tienen que ser eliminados. Pero aparte de eso, en el Antiguo Testamento, Dios dice que acabará con la muerte. Vamos a leer Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Dios el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Aquí vemos como Dios nos está diciendo, la muerte voy a destruirla. Va a haber un momento en el que la muerte acabará. Y algo parecido dice también Oseas 13:14, también en el Antiguo Testamento. Y dice, de la mano del Seol los redimiré. El Seol no es el infierno, sino el lugar en el que esperan los muertos, en el Antiguo Testamento. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios está diciendo aquí que Él matará la muerte, que Él acabará con la muerte. Pero para acabar con la muerte tienes que acabar con el pecado, porque ahí donde existe pecado, existe la muerte. Y el ser humano, por nuestra naturaleza, no podemos dejar de pecar. Hasta aquí tenemos la mala noticia. Por culpa del pecado morimos y por culpa del pecado estamos separados de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios nos explica por qué morimos y por qué estamos separados de Él, y en el Nuevo Testamento nos dice cómo acabará con la muerte y nos volverá a unir con Él para siempre. Y aquí es donde viene el Evangelio de Jesús, aquí es donde aparece Jesús. Dios está fuera del espacio-tiempo, se metió dentro del espacio-tiempo, Dios ese espíritu se convirtió en carne y hueso para precisamente vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Yo no puedo no pecar. Tú no puedes no pecar. El ser humano todos somos pecadores, por lo tanto todos merecemos la muerte. Pero Dios, dentro de un cuerpo humano, vivió esa vida perfecta sin pecado. Digamos que Jesús sacó la nota perfecta en el examen. Murió en la cruz. El momento en el que Jesús muere en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa eso? Jesús fue torturado, Jesús fue destruido físicamente, pero también en su alma. Su mente estaba separada, su espíritu estaba separado de Dios precisamente para que nosotros nos juntáramos a Dios. Es decir, Jesús fue el sacrificio, Jesús derramó su sangre que era perfecta. La sangre de un animal no puede limpiar los pecados. En cambio, la sangre de Jesús, que es perfecta, sí que cubre esos pecados. ¿Por qué? Porque Él en la cruz se puso en nuestro lugar. Él en la cruz cargó con la ira de Dios, con la venganza de Dios, y con esa separación que tenemos de Dios. Es decir, Jesús estaba perfectamente unido a Dios porque era Dios, fue separado de Dios. Entonces Jesús se convirtió en el pecado en la cruz para que nosotros nos convirtiéramos en su perfección. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, hubo un intercambio de identidad. La identidad de Jesús la cargamos nosotros, con su perfección. Y en cambio Jesús en la cruz cargó Él nuestra identidad pecadora, cargó nuestro pecado, cargó nuestro dolor, cargó nuestro trauma, cargó todo eso. Porque Jesús no solo nos vuelve a juntar con Dios, sino también nos vuelve a juntar a nosotros mismos, también nos vuelve a unir todo. Todo eso que está roto dentro de uno, Jesús lo vuelve a juntar con su presencia. Por lo tanto, la sangre perfecta de Jesús fue derramada para que nuestros pecados quedasen cubiertos por esa sangre. Y esos pecados quedan completamente eliminados. Esa condena ya ha sido cumplida. El juez da un veredicto, 50 años de cárcel, porque es justo, pero como también es misericordioso, dice, pero ya los voy a cargar yo, ya voy a cumplir yo esa condena. El libro de Hebreos en general explica muy bien este intercambio espiritual y cómo funciona. Pero os voy a leer una pequeña parte, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No se hace cada fin de semana ni se hace cada día, la ofrenda de Jesús fue hecha una vez y para siempre. Y dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, esos sacrificios de animales eran, digamos, una manifestación física
de una realidad espiritual que venía después. Espiritualmente esos pecados seguían estando ahí, por mucho que sacrificaran animales. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Jesús elimina los pecados de una forma tan profunda que no es que los elimine, sino que te da una identidad nueva. Te da espiritualmente, te da una perfección delante de Dios que no se puede cambiar por nada. Hay un intercambio espiritual, no lo vemos físicamente, seguimos teniendo el mismo cuerpo, pero espiritualmente a mí Dios no me ve como lo que yo soy, que es un pecador, sino que me ve según la perfección de Jesús. ¿Por qué? Porque yo le he entregado a Él mi vida, Él ha cargado con mis pecados y yo he cargado con su justicia. Sí tenemos que vivir un proceso de santificación en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero nuestro espíritu ya es perfecto, porque Dios ya no me ve más como lo que era antes, sino que me ve como lo que es Jesús. Entonces, Jesús murió en la cruz, se puso en nuestro lugar, estaba muerto físicamente, pero la muerte no le pudo retener porque Él era perfecto. Por lo tanto, resucitó, para que de esa misma forma que su cuerpo resucitó, resucitemos todos con Él. Y así es como Dios acaba con la muerte. No solo Jesús construyó el puente que el pecado había roto, esa barrera que había entre Dios y los hombres por culpa del pecado, Jesús construyó ese puente de vuelta para que volvamos a estar unidos con Dios, pero también destruyó la muerte, pues la muerte no podía retenerle, la muerte no podía encadenarlo, porque Él era perfecto, porque esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos separados de Él y ha sufrido, se ha humillado para volvernos a juntar. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto no son un montón de normas para tener a Dios contento. Esto es Dios diciendo, os amo tanto que prefiero humillarme y sufrir antes que estar separado de vosotros. Todo esto es una carta de amor escrita por Dios para los corazones de los hombres. Así que, hermanos, leed la palabra de Dios, conoced a Dios personalmente, no permitáis que otros os cuenten, sino buscadle personalmente y conocedle personalmente, igual que no permitiríais que nadie os cuente sobre vuestra pareja, sino que querríais pasar tiempo con ella. Lo mismo es con Dios. No me sirve lo que digan los demás, yo quiero saber personalmente, vivencialmente, en su presencia, qué es lo que Dios dice. Así que, hermanos, buscadle mientras puede ser hallado. Os quiero.